Bueno, pues vamos a empezar y ya los demás que se vayan uniendo en el transcurso. Bien, veo algunas caritas nuevas que no sé si, Caro, creo que es la primera vez que te veo. Sí, alguna vez. Tomado Manuel Javier. Bien. Buenísimo. Ok. Sí, lo que quisiera preguntarles es si para todos es conocido el trabajo que nosotros hacemos, que nosotros proponemos. Sí. Para ti, Luz, ¿alguna vez nos has visto trabajar? No, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy completamente nueva en el tema. Me llegó de parte de ustedes pues que les escribí un email porque una amiga pues me comentó. Entonces les escribí el email y solo tengo esa información y un videito que vi de ustedes en YouTube, creo. Entonces sí, totalmente nueva. La única referencia es la conversada con mi amiguita, de resto no más. Buenísimo, pues muy bienvenida. Entonces, bueno, gracias. Voy a aprovechar para presentarnos un poco. Mi nombre es Laura Galloso. Yo tengo cerca de 8 años en el mundo terapéutico. De profesión, yo soy actuaria. Estuve muchos años trabajando en planeación financiera. Fui gerente de planeación financiera en PepsiCo. Entonces, bueno, estuve mucho en este otro lado, ¿no? En la parte más numérica, más racional. Y por diferentes circunstancias fui llegando poco a poco al mundo terapéutico. La verdad que la terapia es mi pasión. Los números me salen muy bien, bueno, ya no sé si ahora, me salían muy bien hace poco, pero la terapia en verdad es algo que me apasiona. Y cuando yo inicié este camino, empecé mucho como estudiando técnicas de sanación y manejo de energía. Y bueno, fui como avanzando en diferentes cosas. Después estudié terapia abdominal Maya-Árvigo, que trabaja muchísimo con temas femeninos. Y conforme avanzaba, lo primero que noté es que me faltaba algo que pudiera dar sentido a por qué pasaban las cosas. Y el primer encuentro que tuve fue constelaciones familiares, de la cual ya tengo como 5 años de ser terapeuta de constelaciones familiares, y también soy docente en un instituto que forma a consteladores. Y bueno, aquí encontré muchísimas respuestas, ¿no?, sobre las cosas que pasan en la vida, por qué, cómo se da la implicación. Y conforme fui avanzando en este camino, me di cuenta que había algunas cosas que la terapia racional, lógica, no le daban solución. De pronto a mi consulta llegaban temas que tenían que ver con magia, ¿no?, con brujería, con algún tipo de manejo energético, y constelaciones, si bien te ayudaba como a mirar un poquito la implicación sistémica, ni te daba respuestas de por qué te estaba pasando, ni te ayudaba a quitarlo, ¿no? Entonces empecé como a buscar a través de lo ancestral una solución que pudiera integrarse. Así es como yo llegué al camino andino, donde conocí a mi esposo, Miguel Ángel Cárdenas, que ahora se va a presentar, y juntos, ¿no?, poco a poco fuimos integrando ambas visiones y creando una técnica
una técnica terapéutica que es la que hoy les proponemos. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Cárdenas, soy de Perú, La Voz de México. Pues tomo esta fusión entre el norte y el sur, que les vamos a contar ahora, que representa mucho del sistema que les queremos presentar, que les queremos manifestar ahora. Yo estudié primero entre literatura y periodismo, ¿no? En ciencias de la comunicación y la parte literaria, apasionado por las humanidades. Cuando tenía 21 años, ¿no? Empezando ya a escribir en periódicos, en La República, luego en El Comercio, que son dos periódicos muy, muy importantes ahí en Perú, una revista muy importante de periodismo literario, ¿no? Etiqueta Negra, me encarga hacer un artículo sobre ayahuasca, sobre la planta ancestral del Amazonas. Entonces, con una periodista ahora muy famosa, Gabriela Wiener, que creo en El País de España, ¿no? Empezamos a hacer ese artículo. Yo desde un lado muy descreído, ¿no? Yo en la universidad había sido, ¿no? Después de haber pasado una niñez como muy intuitiva y viendo de todo, a una adolescencia muy contestataria y muy descreída, ¿no? Era la parte que iba a probar que la ayahuasca era una estafa, que era una droga, ¿no? Y mi amiga, que era ya había tenido experiencia con ayahuasca, que era el bálsamo de la humanidad. Entonces, esa experiencia en que pude entrevistar desde antropólogos, psiquiatras, todas las experiencias que pudieran haber reunido en torno a una planta sagrada como el Amazonas, luego era viajar a lo más profundo del Amazonas para tener experiencia. Y a mí esa experiencia con la ayahuasca me cambió la vida, ¿no? Lo que yo pude sentir, ver, experimentar, me transformó completamente. Pero me dejó una pregunta muy grande. ¿Qué pasó? ¿Por qué pude, en este estado expandido de conciencia, sentir la divinidad, lo sagrado, lo extendido, el cosmos completo? ¿Qué pasó? Entonces me dediqué muchísimo a estudiar sobre todo antropología y psicología profunda, ¿no? Lo que venía para poder entender de todos los ángulos qué había pasado, ¿no? Para mí fue una búsqueda tremenda. Luego pude regresar a la selva continuamente a explorar Ya las plantas sagradas no son parte de mi camino, las honro y vamos a contarles un poquito cómo creemos el lado simbólico de ese camino, pero en ese momento fue una pregunta muy, muy poderosa. Entonces, el periodismo a mí me permitió viajar muchísimo. Me permitió ir a Sudáfrica, me permitió ir a Israel, me permitió ir a Jordania, a Egipto, el sudeste asiático, todo el sudeste asiático, los Himalayas, que les voy a contar ahorita, y empecé a estudiar mucho sobre todo el budismo tibetano, ¿no? Estar presente muchísimo, 3 años consecutivos en Katmandú, en los Himalayas, estudiando lo que el budismo tibetano tiene, estudio de la mente, de la energía y de las emociones, ¿no? Entonces me permitió comparar muchísimo en el sudeste asiático, la parte del sudeste asiático, las culturas de selva con la selva amazónica y las culturas del Tíbet de alta montaña con las culturas de alta montaña de América, ¿no? Entonces fue parte de mi exploración, fundé luego un centro Rimaini de exploración de antropología y psicología de las culturas andinas, de los maestros andinos, ¿no? Que han sido mi camino ahora en estos últimos 15, 12 años, ¿no? Caminando con ellos y es parte de lo que les proponemos. Y sobre todo con una noción que a mí me dio mucho sentido en toda esta exploración. El andino habla de chakaruna, ¿no? Hombre puente, ser humano puente, ¿ok? Un puente. Entonces, mi experiencia, miren, les voy a contar. Yo he pasado por todas las sanaciones ancestrales. Sé lo que son las limpias en los Himalayas, ¿no? Cuando llegas y el lama te hace la puya de fuego y te dice que lo que pasó fue por otras vidas, ¿no? Luego, cuando vas a todas las sanaciones chamánicas, aquí en el norte, allí en el sur, las limpias, o sea, las he estudiado todas completas, ¿no? Pero me empecé a dar cuenta, miren, que este lenguaje, ¿no? Que esta parte del lenguaje se quedaba corta. O sea, podía sentir una limpieza total, pero no me daba sentido, ¿no? Porque no terminaba de darme un sentido de por qué la enfermedad, más allá de una causa directa, ¿no? ¿Por qué volvía a regresar y por qué yo necesitaba otra vez una sanación, ¿no? Porque podía regresar otra vez a una sanación. Entonces, fue en otras vidas, hasta fue por una envidia o hasta fue una mala energía, no respondía a la pregunta del sentido. Yo entendía que es que el sentido occidental nuestro, ahorita, el que hemos tenido, los que hemos ido a la escuela, los que hemos tenido una formación racional, en que la razón tenía toda una forma de ser, en que te queríamos entender las cosas, la respuesta ancestral no llenaba ese lado, ¿no? Entonces, miren, luego yo veía, porque estudié mucho luego con los maestros andinos, que yo propiciaba las sanaciones con los maestros andinos, ¿no? Venía toda la gente a limpiarse, a tener su ceremonia, ¿no? Y el Tíbet. Y luego, si es que no funcionaba, llegaba la persona y le decía, maestro, es que no me funciona, ¿qué pasó? Y el maestro, yo los he visto, les decía,
es que no crees, es que no crees. Entonces, la persona llegaba, tenía dos actitudes, ¿no? Pero sí creo, ¿no? Y el maestro decía, no, si no te funcionó, es que no crees, ¿no? Las vi muchas veces. Yo, otra vez, chacaruna, persona puente, yo me sentía ahí en el medio para poder interpretar qué pasaba. Y empecé, ¿ves?, a darme cuenta que la fe, el creer en el mundo ancestral es una parte completa, ¿ves? Yo creo desde las emociones, desde la mente y desde la energía. Entonces, cuando el maestro decía no crees, quiere decir que no estás integrado, estás fragmentado, ¿ves? En Occidente, ¿cuál es la experiencia de la fe? Yo creo, la mente, ¿no? Porque luego tuve la experiencia de que la ciencia dijo es la razón y la fe es lo prejuicioso, la religión, lo que hay que creer por creer, y si pasa lo que sea, tú tienes que creer, ¿no? Entonces, ¿ves? Desde la experiencia occidental de fe era una experiencia de fragmentación. El lenguaje que estaba hablando el maestro era una experiencia de completud, de plenitud. Decía, tienes que creer, pues, con tu animal interior, con tu cuerpo, con tus emociones, con tu energía y con tu mente, ¿no? Pero mira, no había lenguaje para decirlo. El maestro seguía diciéndole, es que no crees. Y la persona occidental sigue diciendo, yo sí creo. Y me he viajado hasta aquí, me he metido a medianoche desnudo, a menos 10 bajo cero a esta sanación, me he hecho la limpia, ¿no? ¿Cómo que no creo? ¿No? Entonces, en esta distancia de lenguajes, por ejemplo, en cómo se concibe la fe, ¿ves? Fragmentación o plenitud, ¿qué había aquí? Yo sentía que había una distancia tremenda, ¿no? Justo no había puente, ¿ves? El caso de un occidental yendo a una sanación ancestral que sí lo puede limpiar, que sí le puede dar aquí, pero no le da sentido y luego se repite, ¿no? Luego tengo que otra vez ir a limpiar, ¿no? Y la experiencia de un maestro que dice, yo no te entiendo, o sea, esto tienes que creer, pues, o sea, ya, ¿qué te pasa, no? O sea, es tu tema, yo te limpié, hice lo que tenía que hacer y tú no crees, ¿no? O sea, ¿qué les pasa a estos locos, no? Estos occidentales locos que, ¿no? Entonces, yo estaba aquí en el medio queriendo explicarle a la persona que está aquí, los ámbitos de fragmentación, ¿no? Los ámbitos de lo que dicen huida del ánima, cuando me he tomado, pero que no solo es psicológico, sino es energético, es una parte de la personalidad, y explicándole al maestro que nosotros pues no entendemos, que no estamos en un mundo natural, ¿no? En el que nosotros mismos cultivamos la comida, donde están ellos presentes, este mundo de lo natural. Nosotros, o sea, tenemos otra vida y hemos desarrollado partes psicológicas como neurosis específicas, psicosis específicas que no se entienden en el ámbito ancestral, que son parte de una complejidad urbana, citadina, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía aquí? Mira, ¿cómo hacía que funcionara? Me empecé a dar cuenta eso que decían sus profecías, chacarunas, seres humanos puente, tenía que ser el puente. Tiene que ser el puente de lenguajes, ¿no? No funcionaba solo la limpia ancestral, ni nos funciona a nosotros solo nuestros recurrentes racionalistas, aquí, porque hay una parte nuestra que nos llama y nos dice, yo también soy así, ¿no? Yo también quiero naturaleza. Y hay una parte desde aquí también que dice, yo quisiera también entender y hablar el lenguaje de ustedes, ¿no? Entonces, fue esa parte de puente. La función puente le dio mucho sentido a lo que hacía, ¿no? Y mucho ahorita, bueno, les adelanté un poquito, pero parte un poco del puente, de cómo sustentar una sanación que no nos escinda más, que no diga, uy, vamos, vienen acá a esta sanación, van a tener una evidencia tremenda, van a ver, ¿no? O sea, todo va a ser ver y ver, porque luego vemos que simbólicamente, incluso la evidencia no está en equilibrio, ¿no? Los mitos hablan de videntes ciegos, ¿no? Miren todo, desde Matrix, vikingos, Tiresias, ¿no? O sea, si alguien solo quiere evidencia, ¿no? Puede proyectar su sombra, además, puede alterar leyes de guardar y revelar, ¿no? Puede entrar en un vicio, puede entrar en una adicción, la evidencia puede ser una adicción, y no me doy cuenta que yo solo veo un pedacito y no veo la totalidad, ¿no? Y cómo eran los videntes del mundo ancestral, me daban como adivinanzas, ¿no? El oráculo de Delfos, me daban, ¿ves? Que era una forma de decir, respeto el lenguaje simbólico, es el que le proponemos, ¿ves? Te traigo símbolos, porque es más complejo de solo darte una adivinación o una adivinación de futuro, ¿no? Entonces, el lenguaje simbólico, ¿no? Era la que tenemos un poquito, que fue las experiencias. Entonces, las experiencias que le queremos ver en este método es una experiencia de puente, ¿no? En el que podamos unir lo separado, en que no es evidencia, es una parte de evidencia, claro, en equilibrio, que vamos a hablar y a estudiar mucho, con la parte racional. Yo claro que necesito mi razón, claro que necesito la ciencia, claro que necesito mi parte mía que pueda entender y que pueda lógicamente expresar, pero ves, bailando en comunión, ¿ves? Haciendo el puente con la otra parte, mágica, salvaje, ancestral, libre, ¿no? Que tiene cierto caos, pero que también tiene mucho eros. Necesito el puente, necesito esta formación es de puente, ¿no?
puente entre esas dos vertientes. Y bueno, después de fusionar estos dos mundos, lo que nosotros les proponemos hoy es una terapia que llamamos oracular terapéutico, donde la persona no se tenga que escindir, ¿no? O sea, no sea, voy a ir a mi terapia de psicología y entonces dejo fuera el resto de mi ser y solamente me concentro en mi parte racional o lógica. O voy a tomar una terapia de sanación y entonces dejo por fuera la parte que tengo que entender, comprender, sentir, ¿no? Lo que estamos proponiendo con oracular terapéutico es que la persona no se tenga que escindir, ¿no? Que todas sus sensaciones corporales tengan un espacio dentro de la terapia, que toda la parte racional y de historia, la parte psicológica, tenga un lugar, así como todo su ser energético. Lo que estamos proponiendo es que podamos mirar el todo. Muchas veces después de hacer esta terapia te das cuenta que necesita algo más específico. Y en esta técnica vamos a ver 3 formas distintas de abordar con tu paciente. Pero déjenme presentarles el programa y les vamos contando. Antes, entonces, mucho de lo que vamos a hacer, ¿no?, está inspirado mucho en la cultura andina, tiene, ¿no?, la cultura quero-andina, ¿no? Para los que no conocen, los queros, en realidad también el linaje turco y otros tipos de linajes andinos, pero especialmente los queros tienen esta particularidad, ¿no?, sondeada por antropólogos, historiadores, que no tuvieron 300 años en que los españoles, los conquistadores, no llegaron a las tierras quero. Entonces eso permitió que tuvieran mucha cosmovisión, muchas estrategias de sanación que se resistieron un poquito al sincretismo, ¿no? Luego, ahora sí, están sincréticas o entrando a lados de integración, pero pudieron conservar esos lados de sanación especial, ¿no? Entonces, los queros han salido, ¿no? Desde los años 50 se los conoce más, ¿no?, antropológicamente. Luego ellos están revelando sus estrategias de sanación como parte de un camino, ¿no? Su parte ya más iniciático, parte de un camino en que ellos sienten que hay que restituir los lazos con la naturaleza, que yo me enfermo porque me he escindido de mi naturaleza, me he escindido de la tierra, me he escindido de lo que la tierra también está dentro de mí, de mi carnalidad, de los ríos que son mi sangre, y claman, y parte de su mensaje, en un lado energético, emocional y de entendimiento, de necesito volver a hacer el vínculo con lo separado. Porque gran parte de lo que nos pasa, de lo que estamos viviendo, es esa fragmentación con la naturaleza, ¿no? Entonces, es incorporando estas técnicas de psicoterapia que nos habla Lau con lo que hemos podido traerles desde el mundo quero, ¿no? Entonces, ahorita Lau nos va a poner, ¿no?, en qué consiste, pero, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Los maestros quero leen las líneas de tiempo con hojas de coca, ¿no? Es decir, son hojas de coca, ¿ves?, que uno las puede analizar. Estamos en el comportamiento oracular. Las culturas ancestrales lo que hacían era abrir un campo de coincidencias significativas, de sincronías, en que las formas interiores expresaban también formas exteriores, ¿no? Lo que es adentro es afuera, arriba, abajo, pensamiento de correspondencias, ¿no? En el que la forma en que sale, ¿no?, tienen el color y la dirección, tienen un lenguaje, tienen un mensaje, tienen un significado. Me abre un campo de sentidos muy rico, ¿ok? Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, en las hojas de coca, ¿no? Sondeé muchas tradiciones de hojas de coca, pero incluso cuando yo quería incorporar ya psicoterapia a esto, la hoja de coca se me quedaba un poco corta, ¿no? Porque a la hora de entrar a esto que queremos nosotros, a esto que por lo que vamos al psicólogo, por lo que nos analizamos, por lo que, ¿no?, que venía de un campo tradicional, ¿no? Y en el campo tradicional querían ver una razón desestructurada de mi enfermedad, o quién me robó la llama, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo puedo restituir? Es un campo más directo, ¿no? La psicosis, neurosis, todo lo que nosotros tenemos, no hallaba una complejidad en este mundo, ¿no? Entonces, ellos trabajaban con unas piedritas especiales que llaman chumpis, ¿no?, que servían para hilar y tejer el campo energético y corporal. Y yo me empecé a dar cuenta, fue algo que en el campo de estudios, que esos chumpis también tenían, ahora que le vamos a hablar en la parte de estudios, tenían
el lenguaje olvidado, lo que decía Erich Fromm, el psicoanalista decía, este es el lenguaje olvidado, el lenguaje de los símbolos, ¿no? Lo que une lo separado, lo que integra lo separado, el remedio de la fragmentación, ¿no? Entonces, con esos chumpis y con ese mecanismo oracular simbólico, es pura tecnología simbólica de unidad entre lo que siento, lo que pienso, lo que deseo, ¿no? Y lo que emito, ¿no? Yo podía tener un campo de sentidos mayor con el cual ser puente, con el cual poder leer lo que los occidentales tenemos. Nuestros desequilibrios, desavenencias, fragmentaciones, esquizofrenias, todo lo que nos puebla y que no se encontraba en un mundo tradicional, ¿no? Que no se encontraba en un mundo ancestral. Bien, esta formación va a tener cuatro fases. Por un lado va a tener teoría, va a tener una parte vivencial, va a tener una parte práctica y va a tener una parte iniciática, que para nosotros es súper, súper importante porque el manejo de energía, ¿no? Que es lo que vamos a terminar haciendo aquí, requiere que tú tengas un respaldo, ¿no? Que tú tengas una base sobre la cual, lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero estas energías que tú mueves o que tú sacas, ¿no? De alguno de tus pacientes, cuando regrese a ti, porque es lo que la energía va a tender a hacer, regresar hacia la persona que lo sacó, tengas como defenderte. Entonces, déjenme enseñarles mi pantalla. ¿Se puede ver? Sí, sí. Sí, ya se ve. Bien, entonces, bueno, esta formación consta de 10 módulos. Estamos dirigiéndonos incluso a personas que este sea como el primer contacto de terapia uno a uno o psicológica. Entonces, bueno, van a ver que vamos a abarcar un poquito de todo. Pero, bueno, el primer módulo vendría siendo el entendimiento de la magia y su fusión con estrategias de psicoterapia occidental. Y aquí, si bien vamos a mirar un poquito, ¿no?, cómo la magia ha tenido a lo largo de la historia un lugar dentro de la psiquis humana, vamos a entender cómo funcionan las leyes de ayuda cuando yo pongo a disposición lo que yo conozco o lo que yo tengo al otro, cuáles son estas leyes, cómo le hago para protegerme y no, y que no, bueno, lo vamos a ir viendo, pero cuando yo altero las leyes de ayuda y yo doy más de lo que mi paciente me está pidiendo, va a traer una consecuencia. Entonces, ¿cómo puedo medir, ¿no?, cuál es el umbral adecuado para atender lo que mi paciente me pide? Vamos a mirar cómo son estas leyes energéticas, la parte de la resonancia, de la intuición, cómo le vamos a dar un lugar, ¿no?, a las sincronías, cómo podremos entender el campo mórfico que se va a manifestar a través de las telas y los chumpis, ¿no?, que son las herramientas con las que vamos a trabajar. Y, bueno, todo esto que Miguel Ángel les contaba de la cosmovisión quero. La vamos a estudiar a profundidad y también es aquí una reivindicación de la magia, ¿no? Porque en Occidente luego magia pasó a ser mágico-religión, ¿no? Lo mágico-religioso. Entonces es como te dicen, esto no son soluciones por arte de magia, ¿no? Incluso mucho de la psicoterapia, las constelaciones y todo, tú ves, los maestros dicen, lo primero que yo digo es que esto no es magia, ¿no? Porque tenemos esa concepción Disney de la magia, ¿no? O esa concepción en que yo voy con un chamán y el chamán mágico-religiosamente va a solucionar mis problemas y yo no tengo nada que hacer, ¿no? Y esa no es la visión ancestral de la magia. La magia es
un trabajo y un conocimiento tremendo. Es volver al tiempo circular y es conocer las leyes de los ciclos de la naturaleza sutiles y manifiestas. Requiere un trabajo y un conocimiento tremendo. Es volver a incorporar el lenguaje simbólico, el lenguaje olvidado, ¿no? Es la capacidad de abrir campos de significación, de integración con otras dimensiones, y que esas otras dimensiones pueden tener de correspondencia con la mía. La naturaleza viva, el mundo de los muertos, incluso lo que yo concibo como más allá de la Tierra, ¿no? Y cómo esas realidades reverberan con la mía. Es un campo de estudio muy grande. El mago es un estudioso, fue el primer erudito, ¿no?, de la humanidad, fueron los primeros sanadores, los psicólogos, ¿no? Entonces, la magia es un campo de trabajo, es un campo de entendimiento, ¿no?, que es parte de lo que va a ser este primer modulito, que vamos a estudiar cómo se ha visto, ¿no?, incidiendo en la cosmovisión, pero siempre mucho como con la metodología de la mitología comparada, ¿ves?, de la espiritualidad comparada, ver cómo se movía en el Tíbet, cómo se movía en Mesoamérica, ¿no?, estos campos en que la magia es la primera terapia de la humanidad. Nuestro segundo módulo tiene que ver con la presencia terapéutica. Y fíjense, Bessel van der Kolk, que es un especialista en trauma, él se dedica como a estudiar, ¿no?, diferentes terapias o estrategias para curar el trauma, ¿no? Y en algún momento hizo un estudio con diferentes técnicas, ¿no?, tratando de medir cuál era la que tenía más repercusión. Y al final de este estudio, lo que él encontró es que no importa tanto la técnica que tú utilizas, ¿no?, sino el terapeuta que está al frente, ¿no? Se dio cuenta que las personas que más sanaban eran estos terapeutas carismáticos, empáticos, presentes, ¿no?, que no importaba, ¿no?, así fuera yoga o MDR o cualquier otra técnica, no importaba qué técnica utilizaban, la diferencia en la sanación era la presencia que tenían con su paciente. Entonces, para nosotros es una parte muy, muy importante, sobre todo cuando vamos a entrar a este mundo tan privado, ¿no?, que es el mundo del inconsciente, de los símbolos, que la presencia de ustedes, ¿no?, del terapeuta, esté completa, ¿no?, esté disponible, esté empática. Y también vamos a estudiar un poquito cómo identificar desde qué lugar está llegando mi paciente. Y en esto vamos a entrar a mirar un poquito los estados del yo o los estados de la personalidad, que nos hablan, ¿no?, de los diferentes estados que viven en la psiquis, ¿no?, que es el niño, el adulto o la parte parental, para identificar desde dónde está llegando mi paciente y qué le está faltando integrar. Y bueno, vamos a ver un poquito las estrategias de entrevista para poder entender, ¿no?, lo que le está pasando. Un poquito lo que estamos buscando aquí es no solamente ver lo externo, ¿no?, sino lo que le está pasando en su mundo interior, ¿no? ¿Cuáles son estas partes que pudieran estar fragmentadas o escindidas, ¿no?, que lo llevan a repetir cierta situación? Vamos a ver cómo esta presencia ha estado constante a lo largo de los sanadores más ancestrales, ¿no? Ahora le decimos presencia terapéutica, pero es el momento en el que el mago, el chamán o el maestro iniciático ponía un eje. Es decir, agarraba un báculo de centro y ponía un eje. Porque si yo voy a navegar en la profundidad de mi paciente, necesito el eje, ¿ves? Con el que luego puedo, como el eje de la Tierra, en el que luego puedo hacer que circulen sentidos y significados y sanaciones. Entonces, presencia terapéutica en el momento, como el alquimista, ¿no? Cuando entra, mira, el líquido del atanor y hace así, ¿ves? Necesito tener un punto de eje. Y con la entrevista ya empezaba el campo mágico, ya empezaba el campo chamánico ancestral de sanación, ¿ves? El oído, que es como un caracol, que es femenino, ¿ves?, que recibe, que sabe ser recipiente, y luego la palabra penetradora, que sabe ir y fertilizar con el sentido, ¿no? ¿Ves? Aquí ya había un campo de masculino-femenino.
ya el Salvador ancestral estaba sanando con la integración de las polaridades. Entonces, desde la entrevista y desde la presencia, ¿no? Yo ya estaba en un espacio-tiempo de sanación, ¿no? Michel Yade, un historiador de las religiones, hablaba mucho de este lado. Cuando yo voy a sanación ancestral, ya estoy yendo a otro espacio-tiempo, un espacio-tiempo que me remite a informaciones del origen, ¿no? Entonces, vamos a comparar un poquito, vamos a hacer una constante entre el logos occidental con el lenguaje simbólico. Hacer una conversación muy desde aquí, desde todos los símbolos. Sí vamos a leer, les vamos a dar buena bibliografía, chicos, y sí hay que leer, ¿no? Sobre todo desde psicología junguiana, psicología mítica, Kerenji, Campbell, Michel Yade, ¿no? Hasta la transpersonal, que necesitamos hacer para darnos cuenta cómo podemos hacer también una conversación logos occidental con el origen. Y bueno, luego viene el tercer módulo, donde vamos a ver lenguaje del símbolo y la metáfora, y sabiduría mítica, ¿no? Lo importante de los mitos. Y bueno, aquí sí, ¿no? Vamos a entrar un poquito a entender, ¿no? Cómo el símbolo nos puede abrir significados, ¿no? ¿Cuál es la metáfora cuando el símbolo está de cara, de cabeza? Y vamos a entrar un poquito a entender esto que está aquí. Y la sabiduría mítica, que nos va a ayudar muchísimo también a entender cuál es el guión de vida de nuestro paciente. ¿Desde dónde está llegando? Está llegando desde ser Superman, o está llegando, ¿no? Su guión de vida es ser Peter Pan. ¿Desde dónde llega? ¿No? ¿Cuál está siendo esta metáfora en su vida? Es un ámbito apasionante, ¿no? Porque aquí ya le entramos al lenguaje, a ese lenguaje que necesitamos, el lenguaje del inconsciente, que es el símbolo, ¿no? Siempre digo, bolos son dos rubros, sim es la raíz de síntesis, lo que une lo separado, el símbolo une lo separado, ¿no? Es el aspecto distinto al diablo, es bolo lo que divide, ¿no? Un aspecto de división es un diablo, ¿no? Un símbolo es lo que conjunta, lo que reúne, lo que reconcilia lo separado, lo escindido, los opuestos, ¿no? Este lenguaje es un lenguaje que lo usan todos nuestros ancestros, que se abre cuando el ancestro abría un campo oracular, cuando recibías una iniciación o cuando entrabas a un campo de sanación sagrada. Es la metáfora, lo que digo. No nos damos cuenta que nosotros, que pensamos que ya estamos viviendo un ámbito racional, habiendo abandonado lo que parecía supersticioso, antiguo, arcaico, salvaje, seguimos expresando este lenguaje de metáforas y de imágenes. Todo en nuestro lenguaje está preñado de símbolos. Cuando yo digo, o de metáforas, cuando yo digo el tiempo vuela, ¿no? Y todo es así, ¿acaso el tiempo vuela? ¿No? Yo estoy, en parte de mi lenguaje se debe a la imaginación. No puedo escindir imaginación de racionalidad, porque la construcción de mi lenguaje con el que creo mi realidad y la manera en que yo asumo ya está preñada de lenguaje metafórico y de símbolos, ¿no? Y entonces, mire, acá vamos a incidir, como decía al lado, en mitos, y esto es algo apasionante, y los sueños, ¿no? Lo que decía Campbell, ¿ves? Mis sueños son mis mitos personales. Los mitos son los sueños colectivos. Entonces, vamos a ver cómo el inconsciente, estudiamos mucho en psicología lo vincular, los vínculos, ¿no? Pero el inconsciente hace sus propios vínculos, ¿no? ¿Cómo son los vínculos del inconsciente? Cuando yo sueño con alguien, siento que es mi hermano, pero luego es mi amigo de la escuela y luego es un jaguar, ¿no? O sea, cuando veo esas imágenes triples de personajes en sueños, ¿no? ¿Qué vínculo hizo mi inconsciente? ¿Qué campo de sentido encontró ahí? ¿No? Una parte mía racional puede decir, ay, soñé un disparate, qué tontería estoy soñando, sin darme cuenta que ahí el inconsciente estaba generando sus propios vínculos, ¿no? Y si yo entro en ese lenguaje de autoconocimiento, puedo caminar con mis sueños, como decían los ancestros, ¿no? Me dan el campo de sentidos y significados con el que yo tengo el equilibrio, la sanación equilibrada. Entonces va a ser un campo de estudio muy fértil, muy apasionante. ¿Okay? Lau nos decía, ¿desde qué mito, no? ¿Cuál es tu mito? Decía Oscar Wilde, ¿no? ¿Qué mito estoy viviendo, no? ¿Qué paciente viene como puer? Viene como, es decir, un eterno adolescente que no se compromete, pero que es muy romántico y quiere viajar por el mundo, recorrer, ¿no? O viene de Cenex, lo conoce todo, lo sabe todo, ¿no? Pero quizás ha perdido un ladito de asombro, ¿no? ¿Con qué símbolo vengo? Como Atenea, como Apolo, como Hermes, ¿no? Como entrar a este campo de significaciones, puedo entrarle con más riqueza a lo ambivalente, a lo ambiguo, a lo contradictorio que todos tenemos. Bien. El cuarto módulo es
iniciación sagrada, ¿no? Que es la iniciación primordial. Esta iniciación, por primera vez en la historia Quero, se va a dar en línea, ¿no? Va a ser vía Zoom. Vamos a contar con la presencia de Alejandro Apaza y algunos de sus hijos. Él, bueno, ahora Miguel Ángel les cuenta un poquito más de él, pero esta es la iniciación primordial al linaje Quero. Aquí lo que vamos a recibir es un empoderamiento que nos permita como empezar a trabajar con estos estados de conciencia y en esta iniciación vamos a recibir una misha, ¿no? Que es nuestro altar itinerante, y esta misha nos la van a enviar, ¿no? Los maestros, una vez iniciados, nos la van a enviar para que la tengamos con nosotros, ¿no? Nos la van a enviar por algún tipo de mensajería. Y el lado iniciático es un lado que no podíamos dejar si estamos reivindicando lo ancestral, ¿no? Ok, es la fusión, es el puente, pero en el ámbito ancestral lo irreductible y lo innegociable es que necesito una iniciación. Es decir, que necesito un empoderamiento y una transmisión en el linaje, en la sabiduría de los abuelos, que lograron altos estados de conciencia, ¿no? En cultura ancestral, igual que en el budismo, ¿no? En el budismo yo recibo una transmisión, un empoderamiento, ¿no? Que viene en una cadena ininterrumpida de maestro-alumno hasta un maestro primordial que logró un alto estado de realización. En el budismo, por ejemplo, hasta Siddhartha Gautama, que es el Buda de esta época, ¿no? 5 siglos antes de Cristo. En el mundo Quero ancestral, ¿ves? Yo llego en una cadena ininterrumpida de iniciaciones hasta mí. O sea, quiere decir que ha habido maestro-alumno, hasta un maestro primordial. En el caso de los Queros es Incarri, ¿no? Es un cargo de conciencia, alguien que logró la integración de espíritu e instinto, ¿no? Instinto cósmico, espíritu ancestral. Entonces, entre las dos cosas, ¿no? Y llega a mí y necesito, ¿por qué necesito este lado? Porque si, ves, en el ámbito ancestral no se scindía racionalidad, es decir, terapias de sola conversación, o manejo energético, o terapias corporales, sino se crea la fusión. A la hora que yo me tope con energías atascadas, fuertes, yo necesito manejar también energía, ¿no? Y para manejar esta energía necesito una protección del linaje, un permiso energético que sepa que mis abuelos, representados en ancestros o en abuelos de la naturaleza, montañas, ríos, cuevas, ¿no? O estrellas, ¿no? Están conmigo, ayudándome, dándome sanación, empoderando, ayudándome a soltar lo que hay que soltar y empoderar y transmitir lo que tengo que transmitir. Entonces, de hecho, yo paso a ser un iniciado, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho, en lugar de cultura chamánica, cultura iniciática, ¿no? Pasa, es como un renacer, un volver y ayudar a que las personas vuelvan a reinventarse, recrearse, ¿no? Renacer a partir del aprendizaje de lo que sucedió. Entonces, el maestro Alejandro Apaza es un maestro mítico, es el gran maestro de la sanación andina Quero en el linaje Apaza. Chumpipaco, los que manejan la energía de Chumpis. Ñustapaco, los que manejan la energía del sagrado femenino, los que pueden manejar las fuerzas del sagrado femenino, invocar, convocar y evocar las fuerzas del sagrado femenino de la naturaleza y trabajar con ellas en sanación, ¿no? Trabajar la fuerza de la naturaleza en sanación. Este gran maestro va a ser el que nos va a guiar, es nuestro maestro de iniciación en este módulo de iniciación sagrada. Los que ya tienen iniciación, bueno, ¿no? Fluye, pueden entrar a apoyarnos un ratito, pero bueno, ustedes no vamos. Pero los nuevos van a poder tener esta. Entonces, Misha es la reunión de piedritas sagradas, ¿no? En torno a una tela sagrada, que yo la tengo como si fuera, como decía Lau, mi altar itinerante. ¿Cuál es el mensaje de la misma? Un mensaje de sanación maravilloso, que yo reúno mis fragmentos, ¿no? Que yo soy una reunión de fragmentos en un todo, ¿no? Y que el fragmento tiene la información del lugar de donde salió, ¿no? Siempre son piedritas de lugares sagrados, ¿no? Por ejemplo, Ausangate, que es una montaña sagrada en Perú, y luego en mi respectiva tierra, ¿no? Si estoy en México, si estoy en Argentina, si estoy en Colombia, si estoy en Chile, ¿no? Cómo yo empiezo a reunir mis fragmentos. ¿Ves? La información, el fragmento contiene la información del todo. Así como si me sacan a mí un pedacito de célula, me pueden clonar entero, ¿no? O no me sacan toda la sangre, me sacan un pedacito de sangre y con eso tienen mi información. ¿Ves? La parte tiene la información del todo, ¿no? Entrelazamiento cuántico le llamaron a la física cuántica. Lo que estuvo reunido, así separado,
conserva las propiedades de la unión, ¿no? Entonces, las piedritas van a poder consolidar un todo, ¿sí? Lo que tienen es una sanación de lo pleno, la recuperación de mis fragmentos interiores para hacer un todo pleno. Entonces, es una parte muy importante que se va a dar online por primera vez, como dice Lau. Que bueno, para los que no conocen mucho de la cultura Quero, es una cultura de la madre tierra, ¿no? Para ellos, sus montañas, sus ríos, sus lagunas, son seres vivientes, ¿no? Como fuerzas poderosas, que quiero decir, no es naif, ¿no? Tiene su parte de luz, su parte oscura, pero que son fuerzas que nos pueden proteger, cuidar, guiar. Que tienen altos estados de conciencia y que son sistemas familiares de por sí, ¿no? Tienen historias muy antiguas que están esperando, que tienen el mensaje del equilibrio, o un equilibrio pendiente, un equilibrio resuelto, ¿no? Lo vamos a estudiar mucho también. Vamos a ver esas Apu se llaman, las montañas de poder. Ñustas se llaman las fuerzas femeninas de la naturaleza, ¿no? El encuentro de Apu y Ñusta es metafóricamente el encuentro de mi femenino y mi masculino, de mi orden y mi caos, ¿no? Del arriba y el abajo, ¿no? Apus y Ñustas es la metáfora viviente, ceremonial, mágica, ritual del encuentro de las polaridades. Y luego está el quinto módulo, donde vamos a ver tanatología chamánica y terapia de la posesión por complejo autónomo. Un poquito lo que queremos transmitirles en este módulo es un entendimiento completo sobre la muerte. A veces creemos que morir es este momento en que baja el angelito, se abre el aro de luz y me voy, ¿no? Me voy al cielo y se acaba todo. Y la muerte es un viaje mucho más complejo, ¿no? Que tiene un montón de partes, es decir, si yo muero fragmentado, en muerte voy a estar en fragmentos, el proceso para trascender no es tan sencillo como a veces lo pensamos, y a veces estas energías se quedan atascadas, ¿no? Se quedan atascadas, se quedan atrapadas en esta tierra, ¿no? Y todo lo complejo que puede ser cuando esto ocurre. Y en la terapia de posesión por complejo autónomo vamos a mirar, ¿no?, cómo estas partes que de pronto pueden fragmentarse o me fragmento de ellas porque las considero sucias, cochinas, indecentes, de pronto pueden apoderarse de mí, ¿no? Esta es la posesión por complejo autónomo. Cuando algo me toma y yo termino diciendo, ay, perdón, no sé qué me pasó, esa no soy yo les prometo que nunca soy así, y resulta pues que sí soy así, ¿no? Solo que lo tengo escindido y separado. Ambas en tanatología chamánica vamos a estudiar mucho, sobre todo la parte tibetana, ¿no? El libro Padmasambhava sobre los estados, los bardos llaman ellos, ¿no? Estados de conciencia que vienen a través de la muerte, ¿no? Estados que pueden estar estados intermedios, espíritus hambrientos y toda la cosmovisión allí. También la cultura mesoamericana, los mayas tenían toda una concepción del inframundo, ¿no? Que podemos verla simbólicamente y tremendamente en los Andes con el Ujupacha y todas las pachas a las que uno va cuando sale, cuando desencarna, ¿no? ¿Me puedo quedar atascado? ¿No? ¿Dónde puedo ir? Estados en que, ¿no? Cómo las culturas coinciden un poquito en esto que ocurre después de la muerte, ¿no? En los siguientes niveles o mundos que conviven cuando uno deja el cuerpo, ¿no? Y en terapia de la posesión también, como Lau nos decía, ¿no? La posesión es algo que manejan las culturas ancestrales, ¿no? Hay cultura ancestral que me haya manejado que cuando yo estoy roto, ¿no? Cuando me he roto, me he traumado, un accidente me ha vulnerado de mí, algo extraño, algo raro, algo exterior ingresa en mí. Generalmente con una reverberancia, es decir, con una correspondencia, entra por un campo fértil que tiene un mensaje, ¿ok? Entonces, mire, esto es algo que nos encanta a mí a Lau porque tiene un conocimiento. Mira, cuando yo voy a cultura ancestral, como les decía, el maestro de verdad, si yo tengo un complejo autónomo, ese es el nombre que le dio Jung, ¿ok? Pero podemos decir una energía desestructurada, rechazada de mí mismo, que luego abre una puerta a que algo exterior se magnifique con esto, ¿ok? Si me siento poseído, no soy yo, ¿no?
yo he pasado por esas experiencias, he pasado desde las tibetanas, desde las africanas, hasta las andinas, ¿no? Y de verdad, sí me puedo liberar. Pero ¿qué pasa si yo no entiendo cuál es la parte mía en sombra que abre la puerta, ¿no? Y eso es lo que vamos a empezar a conocer. Que nada exterior entre a mí si yo no tengo una parte disociada, fragmentada, herida, lastimada, que no abre la puerta. Necesito conocer esa sombra, ¿no? Esa es la parte que nos ayuda muchísimo, el autoconocimiento, ¿no? Todo lo que yo vivo tiene que ser por autoconocimiento, si no, estoy condenado a repetir circularmente lo que me pasa, ¿no? Entonces necesito conocer mi sombra, la sombra que en mí abre la puerta a cualquier posesión, a cualquier experiencia de no soy yo, a cualquier experiencia de lo que me está pasando. Ha tomado el poder de mi psique, ha tomado mi yo central y no soy yo el que estoy actuando. Vamos a estudiar y vamos a ver las respuestas que en Occidente y en el camino ancestral tenían hacia este síntoma, hacia esta experiencia. En el módulo 6 vamos a ver un poquito de cosmología quero del cuerpo y la energía. Ellos, igual que los hindús, encontraron que había 7 centros energéticos en el cuerpo, solo que ellos le llamaron ojos, ñaguis. Y a cada uno de estos centros le dieron una connotación, ya sea animal o cósmica. Igual que los chakras, de hecho, están en posiciones muy parecidas, varían un poquito la posición entre chakras y ñaguis, pero igual que los chakras, cada centro energético nos tiene información de un aspecto nuestro. Entonces, fíjense, mucho de lo que sabemos es que el trauma está en el cuerpo, ¿no? El trauma está en las partes de nuestro cuerpo. Y poder estructurar un poquito los 7 ojos y entender dónde pudiera estar el atore, ¿no? Dónde está la parte mía que fue herida o lastimada, nos ayuda a poder identificar qué estoy necesitando. Y bueno, toda esta información está en el cuerpo. Este es un sistema que nos ayuda a accesar y dar una lectura en el cuerpo de lo que está pasando. Y bueno, también por otro lado vamos a ver el animal de poder, ¿no? Todo lo que representa en la psiquis, el animal que elijo, el animal que veo, y cómo ayuda a complementarme, ¿no? De las partes mías más instintivas que me he escindido o he negado. Aquí, en este sistema, miren otra vez, ¿no? Es esa reunión. Hay 4 ojos que son instintivos y hay 3 ojos que son espirituales. Entonces, en Occidente muchas veces nuestro camino siempre ha sido como decir, o sea, yo soy espiritual, y voy al espíritu, y ves, luego Occidente ha desarrollado ciertas terapias. Sí, yo veo mis registros akáshicos, yo veo mi alfabeta, no sé cómo se llama alguno de esos también, y el tema con eso es qué tanto eso me equilibra o qué tanto eso me separa de mi cuerpo. Que tanto estoy anhelando el espíritu y los arcángeles de 5ª dimensión y todo esto, pero que tanto eso me puede escindir o fragmentar de mi propio cuerpo, ¿no? Que tanto eso tiene de que me saque. Porque en camino ancestral es la reunión de mi materialidad, honrar mi cuerpo, ¿no? Porque es un microcosmos que tiene toda la información del cosmos entero, ¿no? Y cuánto reunir instinto con espíritu, ¿no? Cuánto no me puedo fragmentar. Por eso, el animal de poder, cuando el chamán ancestral viajaba a otras dimensiones, lo hacía con su animal de poder. ¿Qué metáfora vive es el animal de poder? Que yo soy instinto, que tengo que regresar completito, que no puedo dejar fragmentos a la hora que viajo a encontrarme con el arcángel de 5ª dimensión o lo que haya por ahí, porque yo también soy cuerpo, estoy en la materia y tengo que traer ese conocimiento aquí. El animal me decía, eres instinto, eres un animal también, tienes que regresar. Me protege porque en esos mundos, ¿no? También hay, no son mundos, a veces una parte nuestra un poco ingenua, infantil, piensa que son mundos y todos, o sea, todos son... La misma oscuridad que hay por acá también está arriba, ¿no? Es el equilibrio. O sea, un monstruo es monstruo cuando es todo luz o todo oscuridad, ¿no? El fundamentalismo es una enfermedad de todo luz, ¿no? En cultura ancestral es equilibrio lo que busco, entre luz y oscuridad, ¿no? Algo que he idealizado como todo luz puede ser lo que me esté parasitando, ¿no? En ámbitos ancestrales, si yo me encuentro con el numen, le dicen, ¿no? Lo luminoso, ¿no? Es misterio tremendo. O sea, me fascina y me da miedo. Es inmensa energía.
Si realmente aparecieran esos seres, tengo que preparar mi cuerpo, porque de verdad, o sea, me pueden achicharrar y quemar, ¿no? O sea, entrar con todo, es misterio tremendo, ¿no? Entonces, a veces tenemos ciertas ingenuidades en Occidente y lo que terminamos es fragmentados, ¿no? Por eso les traemos un poquito el mensaje de los ancestros de equilibrio, si uno tiene que, cuando tenga que equilibrar o cuando tenga que hacer estos viajes, que tienen que tener la intención del equilibrio, ¿ok? Del equilibrio. En el módulo 7 vamos a ver estrategias de inmersión y recuperación de alma, que es la forma que nuestro sistema propone para el trabajo con trauma. Fíjense, Bessel van der Kolk decía que una de las estrategias para sanar el trauma era reconstruir las imágenes que se quedaron guardadas de la infancia. Y esta es la forma en que nosotros lo hacemos, ¿no? Es una forma en la que viajamos al inconsciente profundo, a veces para recuperar aspectos, a veces para recomponer imágenes. Es decir, se van a dar cuenta que hay diferentes tipos de viajes y estrategias de sanación, pero bueno, esta es la forma en que nosotros proponemos el trabajo del trauma. Esto es un viaje, estaba en todas las culturas ancestrales, ¿okay? No había sanación, ¿no? En los métodos de incubación de sueño de los que vamos a hablar, que estaba presente en toda la sanación griega y luego romana, ¿ves? La parte en que yo tenía que ir a soñar para recuperar aspectos del alma, ¿no? Es un viaje, ¿okay? Aquí sí vamos a estudiar un poquito a James Hillman, desde la psicología arquetipal, que él decía que una de las cosas que un poquito más nos dañó de la parte judeocristiana es que nos enseñaron que el inframundo es el infierno, ¿no? Entonces, ¿ves? Que no puedo entrar a mi mundo profundo porque es el infierno, ¿no? Entonces yo no me puedo autoconocer, ya todo está escrito en un libro que a su interpretación, la interpretación del poder, entonces tú tienes que mirar arriba, no tienes que mirar abajo, ¿ves? Uno estoy arriba, busco al altísimo, lo que está alto, ¿no? Pero entonces nos escindimos del profundísimo, de la parte profunda, de entrar a ver mi sombra, de hacer ese viaje a mi mundo interior. Entonces Hillman decía, ¿no? Aquí yo voy a ver esa complejidad interior, porque en el consciente yo puedo ser muy monoteísta, pero en el inconsciente sigo siendo politeísta, ¿no? El consciente puede creerse muy cristiano, pero el inconsciente sigue siendo muy pagano. Y mis sueños tienen mi sexualidad reprimida, tiene mi lado fúrico, tiene todos los lados que tenemos en el inconsciente. Y hay un autoconocimiento profundo. Y en ese viaje yo recupero mis fragmentos, ¿no? Y para los ancestros yo necesito ese viaje. En ese viaje es donde yo puedo ver y caminar y ir como lo hacían exactamente, como estaban los mitos, ¿no? Como estaban los mitos. Entonces hay muchas estrategias. En el Tíbet tienen estrategias, los nativos norteamericanos tienen estrategias, los andinos tienen estrategias que las vamos a estudiar y las vamos a practicar. Y bien, en el módulo 8, que es oracular terapéutico, vamos ya a entrar de frente, ¿no?, al manejo energético de telas y chumpis. Para los que no conocen el sistema, es lo que se ve en las fotos. Estas telas que, bueno, las mujeres quero las han tejido a mano en estados de conciencia elevados, ¿no? ¿Cómo decirlo? Hinchadas, bendecidas, ¿no? Con las fuerzas de la naturaleza, y que son telas poderosísimas, ¿no? Abren de estados de conciencia muy, muy distintos, que por eso es que para nosotros la parte iniciática es indispensable en esta formación, porque los campos que vamos a manejar son profundos. Voy a decir, en comparación, ¿no? Hay un constelador que me gusta mucho, ¿no? Dan van Kappenhout, ¿no?, que unió la parte chamánica del norte con constelaciones, y él maneja una rueda que ayuda muchísimo también a mirar el significado, pero que es una tela comercial, ¿no? O sea, es una tela que no abre estados de conciencia, que no invita a otros campos a manifestarse, y bueno,
yo les diría, esta es la diferencia, ¿no? Estas telas sí abren otros estados de conciencia para los cuales tienes que estar súper preparado para poderlo manejar. Cuéntales un poquito, son estas telas, bueno, para la gente que conoce, acá hay una de linaje quero, pero vamos a estudiarlas porque son diseños ancestrales con los que se aterrizaban los contenidos profundos de la psique, ¿ok? Cada una tiene una connotación que vamos a estudiar, de lo femenino, de lo masculino, de telas que tienen movimientos del cosmos, ¿no? Que están como muy especiales para eso. Entonces son como un diseño en el que yo puedo contener la profundidad y lo complejo de mi mundo inconsciente, ¿no? Pero mira, Lau contaba, por ejemplo, cuando ella fue incorporando esto a su tema de constelaciones, ¿no? Abría y en constelaciones aparecían energías intensas, vivas, ¿no? O sea, estaba el abuelo, pero ya no el abuelo metafórico del campo de constelaciones, sino de verdad ahí algo plantado que hacía temblar a la gente, que estaba, ¿no? Y que aparecía con todo, incluso lo que podemos decir como demonios o algo que son estados de arquetipos de desequilibrio, eso es un demonio, ¿no? Arquetipos de desequilibrio. Aquí, ¿no? Bueno. Sí, bueno, ya les contaba que yo soy docente en un instituto de constelaciones y, bueno, cuando daba esta formación, a veces se me ocurría, como se me hacía fácil, llevar estas telas y mover desde ahí un poquito la información, abrir los 4 cuadrantes, que son los que ven en la tela principal, con ciertas referencias, y entonces lo que se manifestaba en mis campos de constelaciones era tremendo, ¿no? Eran energías fuertísimas donde, la verdad, que gracias a esos alumnos que eran curiosos igual que yo y quisieron indagar un poquito en esto, no se asustaron, pero donde ellos me dicen, es que esto es otra cosa, ¿no? Aquí ya sentí una fuerza bien distinta, una energía complicada que me da miedo, que, ¿no? Es decir, ya se manifestaban las energías desestructuradas. Y bueno, pues a ellos les tocó ser los pininos con los que empecemos a indagar un poquito cómo se movían estas energías en el campo, pero bueno, ahora ya lo podemos decir con más seguridad, ¿no? Qué es lo que se mueve y cómo lo puedes manejar. Las prácticas, miren, es todo un sistema, fue parte de esto que les decimos que incorporamos a psicoterapia inspirado en la cultura quero, usando estas piedritas, son piedritas de alabastro y mármol, ¿no? Que tienen simbología animal, que tienen simbología cósmica, que pueden abrirnos espacios de sentido y significado, ¿no? Y a partir del sentido y significado es cuando yo encuentro estos que son incluso energías, el sentido es como una energía. Yo puedo, cuando encuentro un sentido, yo suelto algo instantáneo, es como si fuera una limpieza incluso, ¿no? Y cuando no encuentro sentido, ¿ves? Me encuentro en el sinsentido. Y la gente cuando se mata, que dicen las cartas de suicida, no le encontraba sentido a la vida. Cuando estamos en sinsentido, estamos más tanáticos y desestructurados, ¿no? El sentido nos trae al equilibrio. Entonces son piedritas que nos van a ayudar a mover, desde encontrar sentido, hallarle también el lado muy psicológico, muy occidental, a partir del símbolo, a partir de este lenguaje simbólico, pero también hay un movimiento energético que se hace. ¿Sí? Hay un movimiento energético muy interesante que vamos a aprender, sondear con todos ustedes, experimentar, con el que puedo mover también estas energías, ordenando significados. Un campo semántico energético. Bueno, el módulo 9 ya son prácticas, ¿no? Vamos a centrarnos en que ustedes practiquen, puedan probar diferentes campos y tengan como esta parte de supervisión, incluso de los casos que ustedes empiecen a ver, donde podamos entender qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, el módulo 9 es ese de prácticas. Y el módulo 10 es un viajecito a Perú para recibir una iniciación sagrada que se llama Hatun Karpay, que es un empoderamiento mayor. Este Hatun Karpay se recibe en una montaña de poder. Hay que acampar un día en la montaña para poderlo recibir. Y esta es la parte crucial, ¿no? del entrenamiento en la parte iniciática, donde terminamos de recibir todo el empoderamiento del linaje, ¿no? Toda la fuerza. Incluso en este viaje vamos a recibir una telita, la mastana,
que es la tela que está hasta abajo, ¿no? En nuestras telas, que va a proteger nuestra milla para poder convocar, ¿no? O llamar las fuerzas con más poder. Hatun Karpay requiere esto que dices, Hatun Karpay es un alto Karpay, un gran Karpay. Una gran Karpay es iniciación, empoderamiento, transmisión. Pero yo tengo que aprender a sostener mucha energía, por eso tengo que estar en la montaña. Porque si yo tengo esta experiencia de sostener, luego yo voy a poder contener a mi paciente, ¿no? Contener a un paciente que puede tener un tema energético fuerte, que puede tener un tema de viaje en el inconsciente, donde se presente algo que vaya más allá de mis fronteras de conocimiento, ¿no? Necesito este entrenamiento, esta fuerza, ¿no? De poder sentir una montaña interrelacionada, interactuando con reciprocidad conmigo, ¿no? Entonces ahí sí es un ámbito muy iniciático, muy mágico. O sea, la magia, acuérdense, como conocimiento, no mágico religioso, no solución Disney, que me reta, que me ayuda a conocerme, que me ayuda a encontrar mi femenino y mi intuición, que me hermana con la sabiduría cíclica y el tiempo circular, ¿no? Y que me lleva a mover a partir de un lenguaje simbólico, ¿no? Que me lleva a mover realidad a partir de un lenguaje simbólico, a transformar realidad. Magia es transformación también, ¿no? El camino mágico es un camino que quiere transformar, que aprende las leyes para poder transformar. Distinto al místico. El místico tiene la experiencia tremenda, pero el místico no quiere transformar, el místico acepta, ¿no? Mago y místico son las dos partes que nosotros vamos a ver, como un Yananti, puestos complementarios. La parte nuestra que se rinde, es que homenajea y nada más acepta la realidad. El místico tiene, y se comunica con la realidad sin querer transformarla. Y el mago es el mago que dice, sí, hay partes poseídas y fragmentadas, y yo necesito conocer las leyes y las estrategias y las sanaciones para obrar la transformación de la realidad, ¿no? Vamos a tener esas experiencias místicas y mágicas en este Hatun Karpay. Paco, es la definición de sacerdote andino, es un mago y un místico que logra el equilibrio entre los dos, ¿no? Entre lo que transforma y entre lo que acepta. Muy bien. Voy a dejar de compartir mi pantalla para verlos. Y bueno, quisiéramos saber si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Yo, Lau. Sí. Hola a todos. A las prácticas, dice que hay prácticas antes del viaje. ¿Cómo es la práctica antes de tener el material? ¿O lo vamos a tener? Ahí está ahí como... Sí, bien, buenísimo. No, el material en realidad estamos esperando que a partir de la cuarta, ¿no? Del cuarto módulo ya esté con ustedes. Bueno, ahora con el tema del COVID, nosotros estábamos pensando traer el material en enero, pero bueno, se dificultó el viaje y no lo hemos podido traer, pero ya estamos encontrando la forma de que nos lo puedan enviar para que ustedes lo tengan. O sea, la idea es que el material ya lo tengan a partir del cuarto módulo, ¿no? Que puedan empezar incluso a probar cómo son los significados con sus propias piedras y sus propias telas. Sí, si no es México, me hay que coordinar cómo hacemos esa entrega, ¿no? Ese envío. ¿Cuáles son los gastos de envío o eso, ¿no? Con cada una de las personas. Gracias. Bien. ¿El viaje cuántos días dura? Sí. Yo otra vez. ¿El viaje cuántos días dura? Sí, está planeado que sean 5 días, 4 noches, donde lo que estamos buscando es primero poderles enseñar Cusco, ¿no? El primer día, luego sí hacer este viajecito a la montaña para recibir nuestro Hatun Karpay, y luego en el último día que podamos visitar un lugar muy, muy sagrado, muy especial, que no está en el recorrido turístico, ¿no? Donde ya como grupo podamos empoderar, ¿no? Nuestras manos, nuestra energía para mover en el campo. Tenemos el movimiento de energía con las manos, que está muy presente en el Reiki, es un maravilloso camino, ¿no? El tema, necesitamos eso, pero desde este lado ancestral, esa energía, esas estrategias de aprender a sentir
sentir primero, a evaluar y a mover energía con el poder de la transmisión de las manos, ¿ok? Es muy necesario, ¿no? ¿Quién más, chicos? ¿A poco fuimos muy claros? Claro. Caro. Lo que pasa es que es una pregunta un poquito difícil de estructurar, pero bueno, voy a ver cómo la puedo plantear. Yo quisiera saber, desde Alejandro se llama, ¿no? El maestro, y desde los mayores, ¿no? ¿Cómo ven ellos esta misión que se está entregando a nosotros, como dicen algunos de nuestros hermanos allá en Colombia, ¿no? Como hermanos menores, ¿no? Porque pues bueno, somos mestizos algunos, tal vez otros no su linaje, ¿no? Pero estamos en un estado de conciencia distinto por la desconexión que hemos estado como viviendo generacionalmente hasta cierto punto, ¿no? Pero a mí me gustaría saber ellos cómo ven, ¿no? ¿Qué visión ven en ello? ¿Cuál es la misión que se nos otorga a los seres que nos sentimos llamados a esto? Y el por qué hacerlo, por qué entregar esto a nosotros. Mira, lo que te hablaba al principio es el chacaruna, ¿no? Es esa misión, que dice que tus transmisiones tienen que ver con chacaruna, con persona puente. Entonces, mira, justo te cuento un poquito con Alejandro. Mira. Alejandro lo trajimos a México un momento, ¿no? Alejandro pasa, y bueno, yo sí soy un fanático de los libros, amo los libros con locura, entonces tengo muchísimos libros. Entonces estaba entre los libros, y Alejandro se acerca y saca un libro, y me dice, empieza a leerlo, ¿no? Y luego me pide unas preguntas y me pide que le lea algunas cosas que no entendía, ¿no? Entonces me dice, ¿tú estás haciendo esto que hacemos nosotros también con lo que viene acá? Y yo le digo, sí, Alejandro, ¿no? Y luego Alejandro, mientras esperaba, íbamos a dar una conferencia y seguía leyendo. El maestro Manuel, su sobrino, le dice, no, libros, eso es de huiracochas, es decir, como de blancos, de altos, no, eso no es nuestro, ¿no? Entonces, ahí teníamos dos formas de reaccionar, porque mira, no, acuérdate, los abuelos también están en interacción, los abuelos están conociendo las contradicciones del mundo, no es que lo sepan todo, ¿no? ¿Ves? Entonces, yo sentía ahí que Alejandro expresaba el puente, desde que tenía 75 años y era mucho mayor que el hombre de 40, al otro que se resistía al puente, ¿no? Se resistía diciendo, no, acá estoy yo y acá están ellos. Acá estamos los abuelos y ahí están los huiracochas, ¿no? No, aquí, si quieren ellos, que vengan aquí. Alejandro estaba, a sus 75 años, estaba poniendo el puente. Decía, ok, tú estás haciendo esto. Y me encantó esa conversación cuando le dije, Alejandro, sí, mira, porque acá hay algo, pero luego, ¿no? Cuando estás con estas personas, hay cosas que no se entendía. Le encantaba. Fue por eso que él, ahorita su mensaje quiere más chacaruna que nunca, puente. Necesito un puente. Necesito no pasar a decir, esto solo los abuelos, entonces la ciencia no vale, todo lo que logró la ciencia fue todo un estorbo, todo eso no hace, no, es como incorporar. Yo he visto a ellos también incorporar, llegar, darle un lugar a la ciencia, darle un lugar a Occidente. Ese fue el ejemplo que yo sentí en Alejandro como el sanador. Lo que no se encuentra en todos, ¿ves? Porque tampoco es que sean, ¿ves? Los abuelos y todos unos iluminados. Hay muchas contradicciones en el proceso de salir, ¿no? Pero este tema de chacaruna, de ser humano puente, ¿ves? De que cada uno de lo que yo tengo que hacer es la interrelación, el puente. Ser un puente entre sabidurías, entre lo fragmentado, era exactamente la misión que yo sentía. Los puentes, incluso en sus profecías, cuando dicen que va a venir esta parte de integración, las polaridades, no es necesariamente Keros. Hasta dicen que no serían Keros los siguientes altomisaios, que es el grado aquí que va a venir. Mira, qué tal humildad y qué tal desprendimiento, no pasa por nosotros, ¿no? Entonces, la partecita, por ejemplo, me encanta, ¿ves? Cuando en Colombia dicen, ¿no? Hermanito menor, ¿no? Pero el Kero le da una vueltecita y luego él te dice a ti, papito. Él te dice a ti, mamita, ¿ves? Como dice, yo me quiero sentir humilde, tú eres papito y tú eres mamita y yo me siento un hijo, ¿no? Ese momento es, ok, yo soy el hermano mayor y tú eres el hermano menor y está genial, ¿ves? Pero te da al otro lado. ¿Y qué pasa si ahora yo te digo papito y mamita a ti, ¿no? Y te digo, wow, ¿ves? Ahí me he dado cuenta que estaban dando el permiso de decir que todos podemos ser papá y mamá, todos podemos generar a partir del puente, podemos generar fertilidad a partir del puente. Eso le dio mucho sentido a lo que estaba haciendo. Y por eso trabajamos con esta línea como más progresista, acuérdate, en toda cultura hay la parte más abierta y la parte más conservadora, en todo. O sea, yo lo he visto en el budismo tibetano, las partes machistas incluso en el budismo, las partes que se abrían aquí, toda cultura, todos tienen esa interacción, ¿no? No son todos aquí fusionados. Hay los que se abren más y los que se cierran conservadoramente. Y Alejandro es esta parte, es este gran maestro de las partes más liberales, la parte más progresista, la parte que se quiere abrir, ¿no? A aprender también la interrelación, ¿eh? Realidad participativa, le dicen, ¿no? Es decir, yo participo, yo tomo y doy, yo no solo estoy dando, yo también estoy aprendiendo, dice el maestro Quero, la parte de Alejandro. Ustedes tienen algo que aportarme,
ustedes tienen algo que decirme, y lo que vamos a lograr el equilibrio es en esta participación, realidad participativa, lo que da y lo que toma. No solo ellos dando y nosotros tomando, como ellos si fueran así ultra sabios y nosotros tontitos aquí, nosotros también tenemos unas sabidurías, unas fuerzas que ellos no tienen y la interrelación de lo que participa. Entonces ese es como el mensaje, eso es como lo que se está abriendo. Creo que Alejandro es muy particular, tiene una singularidad tremenda en esto que él significa, lo que él significa aquí como maestro abierto, ¿no? Como maestro abierto, que representa las fuerzas más abiertas, ¿ok? También hay conservadores en el lado teo, muy conservadores, ultra conservadores, ¿ok? ¿Quién más, chicos? ¿Yo puedo preguntar? Claro. Ver, sí puedo hablar, soy Guadalupe. Buenas tardes, a ver si puedo estructurar esta pregunta. ¿Cómo unen ustedes todos los conocimientos de Bert Hellinger, su psicología sistémica y sus constelaciones familiares con esto? Porque aquí oí varias cosas chamánicas y de creencias que me interesan mucho también, como el budismo y Thich Nhat Hanh, y tengo, bueno, intereses así como Caroline Mead, que habla de los chakras y los sacramentos, y también la parte judía, en cómo se le han visto en estas orientaciones. Pero ustedes, ¿cómo lo relacionan con constelaciones familiares? Sí, y fíjate, Guadalupe, en esta formación no está pensado hacer la fusión, porque constelaciones familiares requiere todo, bueno, en realidad en el instituto son 2 años de estudio, ¿no? O sea, es toda una formación adicional. ¿Qué instituto es? Constelaciones México. Es el de, ay, se me olvidó. La primera alumna de Hellinger, se me fue su nombre. Bueno, Constelaciones México, su director es Sujei Alemán, pero no, bueno, de los primeros alumnos de Bert Hellinger, no sé si hay aquí en México, tal vez Raquel Schlosser. Raquel Schlosser, y hay otra judía, pero se me olvidó su nombre. Ingala. Ingala. Sí, Ingala. Ajá. Y Raquel Schlosser. A Raquel Schlosser también es de las que traducía libros, pero este instituto no es de ninguna de ellas. No, este instituto es de Sujei Alemán. Ella, bueno, estuvo un tiempo con Raquel Schlosser, pero sí, bueno, ahí un poco compleja la relación. Sí, tengo entendido que hubo problemas. Y bueno, en este instituto la formación es de 2 años, entonces en realidad en esta formación de oracular terapéutico no estamos proponiendo hacer la fusión, porque tendrían todos que ser consteladores ya, ¿no? Pero sí, para los que son consteladores, que hay algunos que van a estar acá y que son consteladores, al final les vamos a dar un módulo de cómo hacer la integración, cómo mirar el campo sistémico dentro de estas celas y la implicación sistémica con estos elementos. Sí, porque justamente por eso me interesé en saber esto, porque yo tengo 20 años en constelaciones. Sí, me entrené en el Instituto Humanístico de Psicoterapia Gestal con Carola Diduch, que era de las primeras alumnas de Bert Hellinger, y también estuvimos con él desde que llegó a México la primera vez, y en Oaxaca y todo esto. Pero nosotros suspendimos porque esto es muy presencial, y decimos, ¿cómo? Y hay gente que escucho que está estudiándolo. No entiendo cómo puede estudiarlo en línea, porque yo necesito estar ahí, sentir cuando una persona se va al suelo, sentir cuando alguien se voltea, sentir cuando alguien camina. O sea, y entonces yo tengo interés de encontrar una manera de poderlo trabajar en línea, pero no sé cómo se puede sentir en línea. Sí, y fíjate, Guadalupe, en los ejercicios que vamos a hacer en esta formación también, te vas a dar cuenta que el campo, ¿no? Esto que antes pensábamos que requeríamos este espacio físico para que se manifestara,
el campo se manifiesta exactamente igual en línea, ¿no? Aunque cada uno esté en un lugar distinto, a veces distinto, el campo se sigue manifestando en línea. Súper, súper enriquecedor, ¿no? Yo también, la verdad, cuando empezó la pandemia dije, ¿cómo voy a dar clases de constelaciones? Esto es imposible. Y fuimos probando, hay diferentes herramientas incluso para trabajar en línea, y nos dimos cuenta de eso, que el campo se manifiesta, ¿no? El campo... ¿Pero qué utilizan? ¿Pac-Man o muñequitos o cómo se trabaja? Pues hay de todo, ¿no? Nosotros lo trabajamos con los chumpis y las telas, ¿no? Manifestamos el campo, pero bueno, hay de todo, ¿no? Me ha tocado ver el Pac-Man famoso, las figuritas de Playmobil. Sí. Sí. Esto de que no hay tiempo ni espacios muy ricos, lo que pasa con los maestros también. Yo he sido testigo, bueno, la primera vez que ellos empezaron a hacer despachos, que son ceremonias, online, no las habían hecho nunca, ¿no? Y de pronto ellos han experimentado eso que teóricamente se decía, ¿ves? ¿No? Que el maestro lo que hacía era, cuando hacía una sanación a distancia, te preguntaba el nombre de tu montaña sagrada de nacimiento. Y luego conectaba la montaña donde ellos trabajan y como si fueran antenas de transmisión, ocurría la transmisión ahí. Es como si, ¿no? A nivel ancestral era un wifi sagrado, ¿no? Pero luego ellos, a la hora que han empezado a hacer sus ceremonias y he visto la evolución, están sorprendidísimos de que lo que han movido ceremonialmente funciona más allá de la cercanía física, ¿no? Entonces, es como si ves la tecnología probara algo que se decía ancestralmente, ¿no? Y que funcionaba, pero que ahora lo sienten fehacientemente. Entonces, está muy rico, ¿no? A mí me pasaba, mira, a través de las telas movemos los chumpis, ¿no? Bueno, en las clases lo vamos a ver. Yo lo manejaba mucho también con mucha correlación. Hay una tela de 4, me parecía muy paralela a como Peirce, un lógico manejado los 4 cuadrantes, como Ken Wilber, uno de los fundadores de la psicología transpersonal, hablaba de los 4 cuadrantes para poder mover, pero en esa fusión que tuvimos con Lau, luego yo de pronto veo que Lau empieza a usar los chumpis en constelación, con las palabras de constelaciones y a mover los sistemas de constelaciones. Fue riquísimo. Y me empezó a dar cuenta que este sistema tenía la flexibilidad y la mutabilidad que tiene todo sistema ancestral, que luego renace, pero sigue manteniendo el conocimiento ancestral, pero se sigue adaptando a lo que viene, que es la permanencia y lo sagrado, ¿no? ¿Ves? Que tiene una connotación del origen, pero se sigue adaptando a los métodos que vienen. Entonces, cuando yo la vi al Lau constelar aquí, y luego dio motor a una evolución, ¿no? Pero es una constelación, como decir, una constelación ancestral, una constelación simbólica, usando el lenguaje simbólico, ¿no? Sí. Y una pregunta, ¿el lugar del viaje es un lugar muy alto para la presión? Como Machu Picchu, yo lo quise visitar hace 3 años y me dijeron que era muy alto para mi presión. Machu Picchu está un poco más bajo que Cusco. Machu Picchu debe estar a, ¿qué será? 3.000. Cusco está a 3.400, 3.600. Machu Picchu ¿Y la montaña donde ustedes hacen el viaje? Se podría ser un poco alto, ¿no? Lo que ellos pueden manejar es que tú estés, por ejemplo, si es que viajas, ¿no? Estés en una zona más tranquila, ¿no? Hacer la iniciación ahí y luego, ¿no? Conectar el viaje. Podría ser unas que le podemos preguntar a los maestros, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Si es que tienes un tema con la presión. Tengo un tema interesante, no solo. De naturaleza, eso sí. ¿No? Tuve un derrame cerebral y me tuvieron que operar. Y ahora lo que tengo es mi vista chueca, pero tengo muchas ganas de hacer cosas y siento que me quedé para algo. Lo que podríamos hacer, Guadalupe, lo que se me ocurre es que te hagan el empoderamiento abajo de la montaña, ¿no? O sea, donde tú puedas estar mirando la montaña y a lo mejor ya el resto del grupo subiría, pero que te puedas quedar, buscaríamos algún lugar, algún hotelito, algo que esté ahí cerca, abajo de la montaña, donde tú puedas quedarte en conexión, sí. Donde tú puedas seguir viendo. Con ejercicios energéticos que te quedarían, ¿no? Que te quedaría para que estés conectada durante todo el proceso. Claro. Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas. La verdad me llenan de entusiasmo. Y como que yo me le he pasado todo este tiempo, 1 año y medio de convalecencia, diciendo,
tengo que encontrar mi misión, para algo me quedé. Qué bonito. Bien. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Gaby, ¿tienes una... Hola. Y Luz. Sí, yo quiero, Sí. si quieres, Luz, habla y ya después hablo yo. Luz y luego Gaby. Ok, muchas gracias. Yo, como saben, bueno, soy pues nueva como en este tema, aunque yo soy profesora de yoga, bueno, y otras cositas. Entonces, tengo la inquietud con respecto a otro programa que también recibí. Entiendo pues que ustedes mismos lo han dictado y es de los principales arquetipos del Atun Sonku. No sé si ustedes mismos o si conocen este programa, este que les digo, del Atun Sonku, porque me llegaron las dos informaciones. Inclusive inicialmente yo pensé que del Atun Sonku era el que iban a dictar y luego ya con la información que ustedes me enviaron, pues yo vi que era otro. Entonces quiero, por favor, que me indiquen como las diferencias y por eso les preguntaba que si uno tenía que hacer primero un curso y luego el otro para conocer un poquito más o si más adelante se puede complementar, pues porque yo digo que estos caminos uno empieza y nunca más para, o sea, sí. Que se sigue en el aprendizaje, en el viaje primero interior de uno y ya luego pues creería yo que ya es como la parte del servicio, ¿cierto? Entonces sí quisiera saber como la relación de estos dos programas y que me cuenten un poquito sobre este otro. Hatun Sonjo sí lo hicimos, Hatun Sonjo Gran Corazón, pero era una parte destinada a clases, Luz, entre teóricas y prácticas, pero de cosmovisión andina. Es como que le entramos ahí, no había la parte terapéutica, no había la fusión con la terapia, era ver desde lados de conocimiento como clases, ¿es verdad? Con mucha referencia también, con mucha mitología comparada con la tradición mesoamericana, con la tradición tibetana, pero estudiarle a fondo la cosmovisión, la cosmología, el chamanismo andino, de los queros y de otras tradiciones. Entonces, eran cursos muy destinados a conocimiento eminentemente andino, mágico, chamánico, ancestral, ¿no? Al lenguaje simbólico, pero sin la fusión de psicoterapia, ¿no? Esto que proponemos aquí, que es la parte psicoterapéutica. Hatun Sonjo era clases, ¿no? Que, bueno, son tres ciclos, ¿no? Tres módulos, cuatro módulos, tres módulos, que están grabados, ¿no? Y luego se van a seguir dando después, pero esta es la fusión, ¿no? Entonces, mucho de lo que, ¿no? Una partecita de Hatun Sonjo la vamos a dictar aquí para poder entender, sobre todo en los dos primeros módulos, esta conciencia, esta sabiduría andina quero. ¿Okay? El otro era muy de conocimiento, chamánico, era destinado a quien quiere encontrar el conocimiento chamánico, quero, andino, ancestral. Uh-huh. Ok, muchas gracias. Sí, Luz. Gaby. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber el costo del material, como para tener el total de todo, cuánto es de inversión para el material. Muchas gracias. Bien, gracias, Gaby. Y sí, qué bueno que lo dices, porque el material, como les cuento, ¿no? Estas telas son tejidas a mano por estas mujeres quero, entonces el material es un poco costoso, ¿no? El material consta de las 3 telas que vieron ustedes en la última foto, ¿no? Las 3 telas que va a hacer su mesa de trabajo, sus chumpis, un jueguito de chumpis con los que van a representar las personas o a mover la energía, y el tarot andino, el oráculo andino, que va a completar la lectura, ¿no? Entonces son estas tres materiales. El costo está en 5,500. Y bueno, si hubiera que enviarlo fuera de México, pues más gastos, pero ese es
bueno, más de 15, 20 años de trabajo con arquetipos andinos, de la sabiduría arquetípica de los andinos, es decir, los recurrentes que hay, esos patrones universales que están en la memoria colectiva, ¿no? Son 25 arquetipos con mensajes terapéuticos en cartas que son parte del sistema, ¿no? ¿No? Que son parte del módulo que dice el lado. Gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿O ya estamos? Bueno, hecho para finalizar. Bueno, personas como yo que no tengan una formación formal, valga la redundancia por ahí, como terapeuta o herramientas como terapeuta, ¿cómo podríamos embebernos en este mundo y cómo considerar que quedamos empoderados para hacerlo? Sí, por eso les contaba, ¿no? El módulo 2 y 3, me parece, está muy enfocado, incluso si esta es la primera vez que vamos a dar terapia, ¿no? Lo que yo les contaba es que la diferencia, ¿no? En los terapeutas, más allá de la técnica que utilicemos, es la presencia. Entonces, para nosotros, ¿no? Parte esencial de poder terminar con esta formación es asegurarnos que ustedes puedan tener una presencia terapéutica con sus pacientes, donde cuando nosotros estamos en presencia es muy difícil que nosotros lastimemos. Si yo realmente estoy en presencia con mi paciente, yo ya puedo tener seguridad de que no lo voy a dañar. Entonces, para nosotros esa va a ser la parte esencial donde cualquier persona que no sea terapeuta, pero que le interese, ¿no? Que le interese iniciar este camino, va a poderlo hacer sin ningún problema, ¿no? Porque además es una parte muy instintiva del ser humano, ¿no? El estar en presencia y en vínculo con el otro. Entonces, esta es la parte más que sí va a haber cositas bien prácticas de cómo llevar una entrevista, cómo detectar desde dónde viene tu paciente, ¿no? Sí va a estar como todos estos elementos para que tú tengas la seguridad de que lo vas a poder hacer bien. ¿Hay pregunta? Hola, solo una pregunta súper puntual. Para quienes ya tenemos Misha, las telas son otras, no son las de la Misha, porque ya son otras, tienen que ser el juego por 3. Las telas, tu Misha, yo sí contiene tus piedras de poder, ¿no? Y vamos a ver cómo la Misha también nos ayuda a limpiar, a hacer barridos, a soltar al paciente antes, ¿no? Vamos a hacer eso de aquí. Pero no, las telas son distintas. Las telas es como, no sé, tus herramientas psicoterapéuticas que vas a poder abrir cada vez que abras un campo de terapia, ¿no? La Misha es magia, es magia, ¿no? Entonces, la parte de tus propias telas y los chumpis terapéutico. Incluso si alguien se hubiera formado en los chumpis como para mover energía en el cuerpo, ¿no? Estos chumpis son para ver significados y sentidos, son distintos, tienen que ser distintos al que mueve energía del chumpi que oracule. O sea, también sería otros chumpis, porque claro, yo también tengo de los chumpis primeros. Sí, eso los mueves para energía aquí en el cuerpo. Esa es su función, son como guerreros, o sanadores aquí. Pero es distinto el chumpi que te abre el sentido, ¿no? Que oracula terapéuticamente. Qué bueno que me dices, ya le voy a usar. Ya, súper, gracias. Bien, y bueno, me preguntan si todos los módulos van a ser en línea, excepto el último que es el viaje. La duración, son el viaje y estamos iniciando el primer fin de semana de abril para el viaje hacerlo los primeros días de diciembre, ¿no? Entonces la duración es 9 meses, como un embarazo. Y sí, el costo aproximado del viaje viene en el PDF. Si no se los hemos mandado, díganme para reenviarlo,
pero el costo por módulo es de 3.500. El módulo 4, que es la iniciación, es de 7.000 pesos mexicanos. Pesos mexicanos. Y el viaje ya con hospedaje, comidas, transportación, la iniciación, etcétera, como todos los gastos, excepto el vuelo, 20.200. Lo único que faltaría en ese viaje es el vuelo, y ya si luego quieren quedarse a hacer otra cosa en Perú, pues ya es la parte. Sí. ¿No? También a Elías. ¿Quién? Elías. Elisa. Elisa. Ajá. Buenísimo. A ver si puedes tomar ahí. Sí, voy a tomar fotitos para enviarte la información. En el PDF está detallado. En el PDF viene ya todos los costos detallados. Y bueno, pues listo, creo, chicos. Cualquier duda nos pueden escribir o mandar mensajito al WhatsApp. No, el punto de encuentro es Cusco. El punto de encuentro es Cusco. O sea, tendríamos que llegar a Cusco. Ahí nosotros le damos la información de cómo encontrarnos, ¿no? Sí, ya les daríamos como todos los detalles. El textcito para que los recojan, nosotros podemos coordinarlo, ¿no? Y que hay que llegar una noche antes, ¿no? O un día antes para aclimatarse a la altura. Acuérdense que son 3.400. Entonces, la parte de 3.000, eso es lo malo. La parte de una aclimatación, ¿no? Hay personas que llegan y no les pasa nada, pero hay otras que sí. Entonces, ¿no? 1 o 2 días si es que pueden, ¿no? ¿No? Una pregunta. A mí el módulo 6, la fecha del módulo 6 se cruza con otra conferencia de trabajo que no puedo mover. Entonces, como el módulo 6 es online, ¿habría la posibilidad de acceder a la grabación o de ponerme al día de alguna manera? Sí, claro que sí. Incluso durante toda la formación van a estar disponibles los módulos por si quisieran revisar algo, ¿no? Hay una parte de la formación que les decía que es vivencial. Esa vamos a eliminarla de la grabación para respetar la privacidad de ustedes, ¿no? Pero toda la parte teórica y práctica podrían verla en estos videos. Como hay un manejo, después lo podemos conversar si perderías alguno de eso, yo sí, porque que como vamos a poner a trabajarnos mutuamente, ¿no? A exponer nuestras cosas, a fluir, eso no lo podemos dejar en una grabación, pues como hay personas que dicen es muy íntimo para mí, ¿no? He trabajado con mi papá, mi mamá, mis temas, ¿no? Eso queda, ¿no? Sin grabar. Y la parte de clases ahí, es así, van a estar durante toda la formación disponibles online para entrar, y si te perdiste ahí, si nos perdimos un poquito, o entramos 1 hora y nos falta otra, ¿no? Para poder entrar durante toda la formación a esas clases, ¿ok? Sí, ya se me vinieron todas las preguntas a última hora. No, dale. Nosotros vamos a recibir de su parte las sesiones. O sea, yo que he hecho sesiones con ustedes, digo, es muy poderoso, es realmente muy poderoso. Nosotros vamos a recibir con ustedes sesiones individuales, o todo eso va a ser en el marco desde el principio, porque me llamó la atención que vamos a practicar recién desde la penúltima. Entonces, ¿cómo es parte de la práctica? Sí, no, la práctica es en el mismo módulo, la práctica es entre ustedes. Sí, la última es la práctica ya completa de todo, pero en el ínter en que vamos avanzando, ¿no? Como, por ejemplo, a reconocer la simbología y demás, ustedes van a probar con sus propios casos, ¿no? Cómo harían esta lectura. Pero ya completo con el proceso de sacar energía y demás, es la última clase. Cada uno con sus propias herramientas, ya con sus telas, con sus chumpis, sabiendo dónde están, ¿no? Y practicando, ¿no? Sí, Ale, puede haber pago por módulo o por pronto pago, que igual te paso la información a tu WhatsApp, cómo sería por pronto pago. Va, gracias. Muy bien, chicos.
pues qué gusto verlos. Nos va a encantar tenerlos en la formación. Estamos a su disposición para cualquier información que necesiten. Nos pueden escribir a la página o al WhatsApp y ahí seguimos en contacto. La formación también es personal con todos nosotros, entonces vamos a compartir un ámbito de confidencialidad, de intimidad, de fuerza, ¿no? Unirnos como Ayu, dicen los amigos, como un grupo, ¿no? En que nos aprender a sostenernos también en los contenidos que aparezcan. Eso va a ser también muy rico terapéuticamente como autoconocimiento para todos nosotros. Mitch. Laura, ¿dijiste que iban a hacer una entrevista o algo así? ¿O eso sigue o ya no? Para empezar. Sí, bueno, ahí está puesto para hacer una entrevista previa para las personas que no conocemos, un poquito para saber cuál es el back, saber de dónde partimos, ¿no? Cuál es el interés en la formación para poderlo enfocar de forma correcta. Pero bueno, para ustedes que ya son más que conocidos de la casa, ya no tendrían que hacer la entrevista. La función era conocer un poquito la particularidad, por dónde viene, ¿no? Hacia dónde va, para enfocarse allá la formación. Muy bien, pues les mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por la atención. Gracias por la disponibilidad y la apertura a todo esto. Última pregunta y ya no más. Pero es que se me acabó solo de ocurrir, pero pensaba yo, para los que quieren pagar módulo a módulo, mira, estará PayPal, por supuesto, ¿no? Estarás habilitado por si estás en otro país. Y tenemos que pagarte directamente a México, ¿no? Sí. Al PayPal, por PayPal a México, sí. Muy bien, chicos. Pues un abrazo enorme. Muchísimas gracias.